tardes. En principio, pues darle la bienvenida a Rafael, porque nos planteamos desde la Casa del Pueblo, que compartimos tanto PSOE como UGT como PSOE, nos planteamos pues dar una pequeña charla a afiliados y después para la televisión, pues para todos los vecinos del Coroní, para conocer cuál es esta reforma laboral. Además nos viene bien el día porque hoy ha sido cuando se ha convalidado en el Parlamento con los votos del Partido Popular y de CiU y con el voto contrario del resto de fuerzas. Yo creo que él nos lo va a explicar perfectamente, la impresión nuestra y desde el PSOE local, porque creemos que es un paso atrás de siglo, me atrevería a decir, porque ahora cuando nos dé los datos y realmente en qué se convierte esta reforma laboral, pues es un paso atrás en el que ya no existen los trabajadores fijos, no hay esa relación que había entre sindicatos y empresas y ese respeto mutuo que había, porque aquí se rompe por parte de una de las partes, es decir, la empresa tiene a todos los trabajadores de alguna manera recogidos, los sindicatos pierden poder y pierden presión porque el tema de los convenios pues también se queda bastante tocado. Por lo tanto, yo creo que es una de las partes en la que cuando nos sentábamos aquí hace 3 meses a explicar la campaña electoral general de la general, es decir, que venía el Lobo, mucha gente se quería, bueno, pues el Lobo no era tan malo, no tan malo. Bueno, pues ahora ya de que estamos de cara a otras elecciones, pues ya sabemos que el Lobo nos ha mordido y tiene la boca abierta otra vez esperando que acabe para pegarnos otro mordisco gordo. Y este ha sido uno de ellos gordo, porque lo de la reforma laboral, si te pones a estudiarla y a leerla, la verdad que volvemos al siglo XIX en derecho a los trabajadores, y eso yo creo que no lo tenemos que permitir y que lo hecho está, para atrás no podemos ir, pero que tenemos una oportunidad muy importante el próximo 25 de marzo en la que tenemos la manera y la forma de pararle los pies a la derecha, que es teniendo esta pequeña Galia aquí en Andalucía en la que podamos demostrar de alguna manera que las cosas se pueden hacer de otra manera, porque imaginarse si el PP llega a todas las comunidades, pues nadie va a poder comparar, es decir, en todos lados se va a hacer lo mismo y nadie va a poder comparar, oye, pues aquí se está haciendo de otra manera, no, van a estar gobernando en todas partes, por eso es tan importante mantener Andalucía el 25 de marzo, porque ahí se va a marcar otra manera distinta de hacer las cosas, por las cuales otros compañeros y otra gente de otras comunidades van a poder decir, oye, que no hay por qué recortar en educación, que no hay por qué recortar en sanidad, en Andalucía no lo están haciendo. Entonces, eso es clave el próximo 25. Pero a lo que venimos hoy es a explicar la reforma laboral, y yo le doy la palabra a Rafael, reiterando pues las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es daros un saludo en nombre de la Comisión Ejecutiva Provincial de la UGT de Sevilla, darle las gracias a Jerónimo, al alcalde, y a la agrupación del PSOE del Coroní por darnos esta oportunidad también de explicarle a los trabajadores, a las trabajadoras, a los ciudadanos, en definitiva, del Coroní, el calado de la reforma laboral. Pero bueno, no seríamos buenos sindicalistas si hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, nos recordáramos en este medio que todavía existen grandes desigualdades con respecto al trabajo entre la mujer y el hombre, con que en un mismo puesto de trabajo, en una misma empresa, una mujer y un hombre ganan las mujeres un 29% menos aquí en Sevilla, en Andalucía un 25% menos, en el ámbito nacional un 22,5% menos. Ni que decir tiene que son las grandes olvidadas en esta reforma laboral, y ya lo veréis después cuando entremos a explicarla. Y nosotros creo que tenemos que reivindicar desde aquí pues que esto de la igualdad entre hombres y mujeres no sea solamente un título, y que se articulen los mecanismos necesarios para que eso sea una realidad, que desde donde corresponda se obligue a las empresas a que a las mujeres y a los hombres se le paguen lo mismo por un mismo puesto de trabajo y no exista esta discriminación tan grande que hay hasta ahora mismo, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer ahora mismo, me gustaría hacer, para explicar la reforma laboral un poco, es explicar el contexto donde todo esto se ha producido, ¿no? Para que veáis hasta qué punto los sindicatos, que tanta caña nos dan ahora, hemos sido responsables y hemos intentado tirar para adelante con esto, ¿no? Los sindicatos en España somos organizaciones responsables y somos organizaciones de Estado. Cada vez que ha habido problemas económicos en este país, hemos intentado tomar medidas y ser responsables acorde con la situación. Y después se ha demostrado que cada vez que hemos tomado esos acuerdos y que hemos llegado a esos acuerdos con la empresa y con las administraciones correspondientes, ha dado buen resultado para los trabajadores. Antes de salir todavía investido el presidente Rajoy, llamó a los dos secretarios nacionales de UGT y de Comisiones Obreras, Cándido Méndez y Ignacio Fernández Tocho, y todo el mundo lo habéis visto. Lo que hicieron fue
ponernos el acelerador y decirnos que teníamos que llegar a unos acuerdos con la COE, con los empresarios a nivel nacional. Y bueno, nosotros nos pusimos manos a la obra y nos pusieron hasta fecha. El día 5 de enero teníamos que tener ya unos acuerdos firmados. Era el regalo de Reyes que quería Rajoy, ¿no? Entonces, nosotros fuimos responsables, hicimos lo que hacemos siempre, negociar, dejar cosas en el camino, porque sabemos que las cosas están mal y que había que ser responsables y en este momento había que intentar sacar esto adelante. Fijaros si hemos sido responsables, que hemos llegado a decirle. Íbamos a decirle nosotros a los trabajadores y a las trabajadoras que el acuerdo al que habíamos llegado con la COE, el acuerdo firmado, era que para este año era el 0% de subida, congelación salarial con la que está cayendo y con la pérdida de poder adquisitivo que ya los trabajadores y las trabajadoras hemos tenido en este país, y sin embargo habíamos dicho, de acuerdo, vamos a entrar en eso. Nosotros vamos a entrar en que este año va a ser un 0% de subida. Y para los años 2013 y 2014... como máximo un 0,5%. O sea, es duro que los sindicatos tengamos que decirle a los trabajadores y a las trabajadoras, mira, este año no puede ser. Pues hasta ahí habíamos llegado. Entraron además en decir, no, mira, queremos más flexibilidad interna dentro de las empresas, también vamos a entrar. O sea, hicimos todos esos esfuerzos y llegamos al pacto, y llegamos a negociar ese acuerdo. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que parece ser que ha sido una maniobra de despiste, ¿no? Nosotros estábamos haciendo un ejercicio de corresponsabilidad y los empresarios parece ser, por lo que se ve, que es que estaban de acuerdo con el gobierno en esto. Porque lo que ha hecho ha sido saltarse a la torera ese acuerdo y decretar una reforma, ¿no? La valoración que nosotros hacemos de la reforma, ya lo decía antes Jerónimo, y la valoración primera que hacemos es que esta reforma es posiblemente la agresión más dura que han sufrido los trabajadores en los últimos 30 o 35 años. Efectivamente, yo creo que no se exagera cuando se habla de que podemos volver al siglo XIX en las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? La reforma básicamente se fundamenta en 3 pilares, ¿no? Y los 3 pilares son abaratar el despido, que lo abarata, la pérdida de derechos laborales de los trabajadores, derechos consolidados desde hace un montón de años, y hay una cosa que está ahí en el subterfugio de esto también, que es el trasvase de servicios que se dan en lo público, a los que todo el mundo tiene derecho, intentar privatizarlo. Eso básicamente es lo que hace la reforma laboral. ¿Cómo lo hace? Lo hace porque le da el poder absoluto al empresario, y ahora entraremos después a verlo, a desmenuzarla un poquito. Prioriza la negociación individual con respecto a la negociación colectiva, y con esto, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo el equilibrio en una empresa, el equilibrio lo daba el poder negociar colectivamente. En una empresa pequeña, cuando se pone a negociar un trabajador de 4, una empresa de 4 o 5 trabajadores, si se pone a negociar con el empresario solo, no tiene fuerza. Está desequilibrado. Los sindicatos, porque tenemos sentido porque nos aunamos para defender a los trabajadores de manera colectiva. Y la reforma laboral lo que hace con esto no es ni más ni menos que intentar desvirtuar la negociación colectiva, quitarle todo el poder para individualizarla, para que el trato con el trabajador y la negociación sea del empresario directamente con el trabajador. Con lo cual va a estar siempre en minoría, va a estar siempre en una situación de indefensión. Intenta además también quitarle a los trabajadores la representación. En muchos aspectos de la reforma laboral ya no hay que negociar con los delegados sindicales y con los representantes de los trabajadores en las empresas, sino simplemente comunicarles las decisiones que el empresario unilateralmente toma, con lo cual te deja en una situación de absoluta indefensión, y se carga el estatuto de los trabajadores, literalmente. Verá, podemos utilizar, porque estamos en un medio de comunicación, palabras más estéticas, ¿no? Pero esto nos ha dejado a los pies de los caballos a los trabajadores y a las trabajadoras, vamos. Ahora mismo cualquier abogado laboralista que se ponga delante de un trabajador que vaya con algún tipo de problema de un despido en una empresa, de cualquier cosa de esta, si es honrado, si es honesto con el trabajador o la trabajadora que tiene delante, lo que tiene que decirle es, mira, estamos ahora mismo en manos de lo que quiera el empresario. Así de claro, en manos de lo que quiera el empresario. La reforma nace desvirtuada porque no cuenta con nosotros. Lo que hacen es decretarla, no cuenta con los sindicatos, con lo cual nace totalmente desvirtuada. No es equilibrada porque, como sabéis, lo único que está pasando aquí es que los empresarios la están defendiendo a capa y espada. En todos los medios a los que vamos, los empresarios están encantados, en la CEA están encantados, en la COE están encantados, dicen que esta reforma incluso se ha quedado corta. No sé si había escuchado esta mañana en los medios al dueño de Mercadona, que bueno, en fin, esperemos que en su empresa no haga eso, porque no se ha cortado ni un pelo para decir que aquí tenemos que ir al modelo chino. Para el modelo chino de los bazares, había que preguntarle si él sabe
que en los sótanos de los bazares chinos hay chinos hacinados de los que vienen en patera. En fin. Además, hace otra cosa la reforma laboral, y es que trata a los parados, la reforma laboral, y es que trata a los parados como si fueran holgazanes, ¿no? Como si los parados y las paradas, las personas que están desempleadas, no fueran a trabajar porque no quieren, no porque no tienen trabajo y no porque no hay posibilidades, sino porque no les da la gana, ¿no? Y además incluso le dice de alguna manera que van a tener especial cuidado con si defraudan. Ojito con los parados, que si vais a defraudar, vamos ya por ustedes, vais a perder las prestaciones y no vaya a poner una zapatilla de un grifo a casa de nadie sin pedir una factura, porque vamos ya por ustedes. Olvidándose de que la gran bolsa de fraude que hay en este país es precisamente de las grandes empresas. Que, por dar un dato, entre las grandes empresas de este país defraudan 70.000 millones de euros. 70.000 millones de euros, es el 23% del PIB, del Producto Interior Bruto. Pero eso, traducido en cosas que no entendamos nosotros, no es ni más ni menos que el gasto en educación que tienen las 17 comunidades autónomas de España. O sea, si de verdad se investigara y se intentara buscar el fraude donde de verdad está, no tendría por qué haber tanto recorte en este país como quieren hacerlo. ¿Qué le pasa a la reforma laboral? Que parte de un gran engaño. ¿Y cuál es el engaño? El engaño es que parte de que toda la crisis la quieren cargar en que el problema de la crisis es el mercado laboral, los salarios en el mercado laboral. Y eso es mentira. Todos sabemos que eso es mentira. La crisis se monta como se monta, la montan los banqueros, la montan los mercados, la montan porque hacen una mala gestión del dinero, y cuando esto les sucede, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues ir a pedir auxilio, le piden dinero al Banco Central Europeo, le piden dinero y le dicen que nos tienen que dejar dinero barato, porque, claro, y de ahí es donde parte el gran engaño de la reforma laboral. Por entrar un poco en el calado que esto tiene de la reforma laboral, os diré cómo estaba más o menos antes el Estatuto de los Trabajadores y cómo va quedando ahora, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido en el Estatuto, anteriormente teníamos 45 días de despido en un despido improcedente y 42 mensualidades, y hasta 42 mensualidades, si el despido era improcedente, ¿no? Bueno, pues esto desaparece. O sea, esto ahora mismo ya, a las personas que lo tuvieran con anterioridad, evidentemente se les respeta, pero a partir de este momento el despido se abarata y en un despido improcedente serían 33 días por año, pero con un máximo de 24 mensualidades. Entonces, en un despido improcedente. ¿Pero qué sucede? Lo más grave de esto es que la carga de la prueba, por entendernos antes, si un empresario decía, te despedía porque decía que tú habías faltado 3 días, era el empresario el que tenía que demostrar que tú habías faltado esos 3 días. Ahora no. Ahora la carga de la prueba la tiene el trabajador. Es el trabajador o la trabajadora el que tiene que demostrar que lo que está diciendo el empresario es mentira. Claro, esto como pasaba antes. Esto se hacía a través de que tú buscabas testigos y los testigos iban a juicio y los compañeros o las compañeras los que decían, no, este señor se ha ido a trabajar, este señor se ha ido a trabajar, y tú podías ganar ese juicio. Pero, ¿eso cómo lo vamos a hacer ahora? Con el miedo que ahora mismo está instalado en la sociedad, entre los trabajadores y las trabajadoras. Con 5 millones y pico de parados en España, 1.200.000 en Andalucía, 260.000 en Sevilla, con un paro que alcanza en los jóvenes, como sabéis, entre 16 y 25 años, 55%. ¿Qué trabajador o qué trabajadora se va a atrever, sabiendo que lo van a poder echar en la empresa, a ir de testigo de otro compañero para decir, no, este te está engañando? Y no es verdad lo que está diciendo. Esto se va a judicializar todo, y a pesar de que están diciendo de que sí, de que existe este modelo de despido, o sea, los 33 días por año, los 33 días de despido con 24 mensualidades, al final esto va a ir siempre a despidos procedentes, porque no va a haber manera de demostrarlo. Hay otra cosa además gravísima con todo esto, y os explico cuál es, y es que se cargan los salarios de tramitación. ¿Qué son los salarios de tramitación? Los salarios de tramitación son entre que tú pones la demanda cuando la empresa te despide y esto se resuelve a nivel judicial. Todo ese tiempo que va pasando, el salario que tú tienes que cobrar, si el despido judicialmente se decía que era improcedente, eso te lo tenían que pagar. Eso lo han quitado de un plumazo. Y eso es importantísimo, ¿eh? Porque en muchos casos, en el 95% de los casos, era más dinero los salarios de tramitación en la indemnización que la propia indemnización. Todo eso lo han suprimido, con lo cual han abaratado los costos del despido para los empresarios. Ahora,
con respecto a las indemnizaciones por despido procedente, ¿qué es lo que está pasando? Que se ha abierto el abanico de posibilidades para que la empresa te pueda despedir, siendo causa objetiva de despido, casi por lo que le dé la gana, casi por lo que quiera. Ahora se está utilizando, yo creo que estamos además cayendo todos en utilizar un lenguaje que los trabajadores y las trabajadoras casi que no entendemos, ¿no? Yo creo que todos estamos un poco cayendo en esto. Se habla de la competitividad salarial y eso es bajarte el sueldo. Eso es bajarte el sueldo. Se habla se le dan algunos eufemismos a las cosas, se le dice, vamos a buscar la flexibilidad interna dentro de la empresa. Compañeros y compañeras, la flexibilidad interna no es ni más ni menos que perder derecho. Perder derecho dentro de la empresa. Entre las causas objetivas de despido, por las que ahora te pueden echar por un despido procedente, voy a leer algunas porque la verdad es que son preocupantes. Ahora mismo, antes, tal y como estaba el estatuto, en el tema salarial no se entraba. O sea, a ti te podían mover geográficamente, te podían mover incluso el tema del calendario laboral, pero a ti no te podían bajar salario. Ahora ya sí te pueden bajar salario, ¿eh? Y además, si tú no lo aceptas, es causa de despido procedente. O sea, que si tú no aceptas la bajada de salario, a ti tú estás con 20 días por año trabajado y con 9 mensualidades en la calle. El empresario te llama mañana y te dice que por causas de competitividad y organizativa de su empresa necesita bajarte el salario y si tú no lo aceptas, tú estás en la calle con 20 días, con 20 despidos y con 9 mensualidades, como tope máximo. Además, si te dicen que te van a cambiar geográficamente, tú estás trabajando hoy aquí en el Coroní, mañana te dicen que te tienes que ir a Jaén a trabajar y si tú no lo aceptas en tu empresa, tú tienes un máximo de 20 días de salario y 12 mensualidades. Y o lo toma o lo deja, como las lentejas, ¿eh? Que aquí no vale que va a haber que negociar, que a ver si podemos, que si va a venir el delegado o el comité de empresa, no, que te van a echar a la calle por eso. Te pueden reducir, además, el salario por debajo del convenio. Y si no lo aceptas, también tienes 9 mensualidades y 20 días de despido. Y la jornada laboral. Si a ti entre un 10% y un 70% te lo bajan de la jornada laboral, te lo dice el empresario, oye, que mira, que por cuestiones de la empresa, porque no somos competitivos, porque ahora mismo nos interesa porque si no lo tiramos para adelante, te vamos a bajar salario, te vamos a bajar la jornada laboral y el salario, y si tú dices que no, tú tienes 20 días de salario por año y 9 mensualidades. Y además esto, ¿cómo lo puede hacer el empresario? Pues tal y como lo pone la reforma laboral, fijaros, simplemente tienes que demostrar que tiene menos ingresos o menos ventas en los últimos 3 trimestres. Menos ingresos o menos ventas. Antes, ¿cómo estaba? Estaba de manera que tú tenías que tener estructuralmente pérdidas y entonces se te auditaba, iba a una empresa, tú tenías que demostrar que había tenido esas pérdidas y se negociaba eso, ¿no? Y además se negociaba también la manera de restituirte el salario que tú tenías después en caso de que la empresa reflotara. Ahora no. Ahora ya el empresario únicamente tiene que hacer una previsión y tener menos ingresos o menos ventas y te puede echar a la calle como causa objetiva de despido. Y yo pregunto, ¿qué empresa ahora mismo no tiene pérdida? Tal y como estamos en crisis ahora mismo, que estamos en recesión, que ya sabéis los datos que se ha dado de la Unión Europea, que este año, por lo visto, España vamos a decrecer el 1,7. ¿Qué empresa no tiene pérdida ahora mismo? Todas las empresas tienen pérdida, cualquier empresa tiene pérdida. Y yo voy más allá. ¿Y quién le va a auditar a las empresas las cuentas que presenten? Porque esto es hacerse trampa al solitario, vamos. Esto es decirle al empresario, haga usted lo que usted le dé la gana. Haga usted lo que usted le dé la gana, porque yo presento mis cuentas y estas son las que he presentado y ya está. Podemos entrar en más cosas. Cuidadito con ponerse malo, ¿eh? Cuidadito con ponerse malo. Que el absentismo también ha cambiado. Antes, ¿qué pasaba? Que dentro de una empresa se tomaban en cuenta 2 parámetros, dos maneras de medir, ¿vale? Uno era la globalidad de lo que faltaban todos los trabajadores dentro de la empresa, que no podía superar el 2,5%, o sea, que tenía que estar en el 2,5%, y eso ¿por qué pasaba? Imaginaros que estamos en una empresa, que te digo yo, frigorífica o algo que hay que entrar mucho en los frigoríficos, hay que salir, en fin, que pueda haber cuestiones específicas que den como resultado que haya personas que tengan bajas laborales porque haya un riesgo específico dentro de la empresa que se dé como casuística dentro de la empresa y que haya gente que coja bajas laborales. Bueno, pues eso se ha suprimido y ahora únicamente se va a tener en cuenta
las veces que falte el trabajador o la trabajadora a la empresa. Y entonces aquí me han puesto los compañeros que tengo en el sindicato, que son magníficos, por cierto, me han hecho aquí un cuadrito y yo lo voy a explicar para que todo el mundo lo entienda. Si en 2 meses consecutivos, abril, mayo, marzo, abril, uno en el mes de abril, por ejemplo, falta 4 días porque coge una gripe. 4 días porque se pone malo, va al médico y coge la gripe. Y el médico es el que te da la baja. Y después tiene la mala suerte de coger después otro catarrillo, pasarle cualquier cosa de estas así en mayo y suma 8 días, contabiliza 8 días. En esos 2 meses consecutivos, eso es causa objetiva de despido. O sea, por eso te puede echar el empresario a la calle con esta reforma laboral como causa objetiva de despido. Esto es así de crudo, ¿eh? No se puede uno poner malo, ¿eh? Y además, con otra particularidad, con 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades. Y ojo, que si encima la empresa es de menos de 25 trabajadores, le cuesta 12 días por año nada más, porque 8 días lo paga el Fondo de Garantía Salarial. Eso sí son meses consecutivos. Y ahora después, si son en el periodo de un año, tú te pones 20 días enfermo en meses alternos, por ejemplo, 4 días en enero, 4 días en marzo, 4 días en julio, 20 días, que no estamos hablando tampoco. Eso es lo mismo, ¿eh? Si ya no son consecutivos en el periodo de un año, te pones 20 días enfermo, te echan a la calle con 20 días por año y 12 mensualidades. Y lo dicho, si eres además una empresa de menos de 25 trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA, le pagaría 8 días y a la empresa le costaría solamente 12 días ponerte de patitas en la calle. Seguimos porque veréis que el calado de la reforma laboral tiene tela. Esto se ha cargado los pilares de las relaciones laborales que hemos tenido durante tanto tiempo y que tanto trabajo nos ha costado conseguir a los trabajadores de este país, que ha costado vida, se la ha cargado de una patada. Además no han tenido ningún tipo de escrúpulos a la hora de hacerlo. Habréis escuchado hablar de la ultraactividad de los convenios, con lo que yo decía del lenguaje que utilizamos. Es la vigencia, ¿vale? La ultraactividad es la vigencia, para que nos entendamos. La vigencia de los convenios. ¿Cómo estaba antes? Si tú antes te ponías a negociar con tu empresa, y no llegabas a un acuerdo, el convenio continuaba en vigor y tú tenías unos mínimos, porque tú ya lo habías peleado eso con tu empresa. Y tú esos mínimos ahí no los perdías, ¿no? Lo digo de memoria, pero creo que estaba entre 8 y 14 meses de plazo los que te daban para negociar eso. Si no, se iba a la autoridad laboral, se notificaba y el convenio seguía en vigor. Pues eso se lo han cargado. Eso se lo han cargado también. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho es muy fácil, que ahora, desde que se denuncia el convenio, sabéis que los convenios hay que denunciarlos para empezar a negociarlo, pues desde que se denuncia el convenio te dan un máximo de 2 años. Y si en 2 años tú no has llegado al acuerdo con la empresa, fijaros lo fácil que es que la empresa diga yo no negocio. Simplemente te digo que no a todas las reivindicaciones que tú me pides y no negocio. Si en los 2 años no has llegado a un acuerdo, el convenio pierde la vigencia. O sea, partes desde cero. Y en caso de que haya un convenio de sector superior, te aplican ese. Pero si no, te aplican el Estatuto de los Trabajadores. Y además, no está garantizado en la reforma que cobres el mismo salario que tenías en ese convenio, sino que te apliquen el salario mínimo interprofesional. Por cierto, aprovecho para decir que este gobierno, en una medida absolutamente progresista, lo que hizo fue congelarlo cuando llegó. Cuando llegó. Estaba criticando permanentemente al gobierno anterior, el gobierno de Zapatero, porque no había llegado a los 800 euros que en un principio tenía establecido que se iba a llegar, y que por motivos de la crisis se quedó en 641 euros, y lo que hizo fue congelarlo, y eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque el salario mínimo no solamente se aplica a los convenios de sectores, sino que además se aplica para el IPREN y se aplica para el tema del cálculo de la viudedad y para el tema de la orfandad, y es un indicador muy importante para los trabajadores y para las trabajadoras. Para nosotros para subsidio, o sea, es importantísimo, ¿no? Es una medida que lo que ha hecho ha sido perjudicar gravemente a los trabajadores y a las trabajadoras de este país, ¿no? Rajoy nos dijo que nos iba a devolver la felicidad y de momento lo que nos está dando es, en fin, una harta de lata, por no utilizar otro lenguaje. Vamos a seguir desgranando un poquillo esto. Yo os puedo decir que de verdad, ¿eh? Te pones a mirar la reforma laboral, tiene 63 páginas, el decreto, en todos los aspectos técnicos y demás, ¿no? Y conforme vas leyéndolo, te vas enfadando más y más, indignando más y más, porque dices, bueno, ¿qué nos van a hacer? ¿Qué más cosas nos van a hacer? ¿Más cosas? Pues sí, nos pueden hacer más cosas, compañeros. Ahora se han inventado una cosa que se llama el contrato para emprendedores. Los emprendedores son los empresarios de toda la vida, ¿eh? Que ahora ya, con esto del lenguaje nuevo, ahora resulta que un emprendedor es un santo, y habrá como todo.
empresarios buenos, que respetan a los trabajadores, que le defienden sus derechos laborales, que se los respetan, que pagan convenios dignos y con derechos, y ahí los de siempre, que son más empresarios que lo que quieren es pisarnos el pescuezo, para entendernos, ¿vale? Y esos son los contratos que se han inventado. Se llama el contrato a emprendedores. ¿Y qué es lo que hace ese contrato? Ese contrato en aquellas empresas que tienen menos de 50 trabajadores, que, ojo, es el 95% de las empresas de este país, el 95%, te da la posibilidad de contratar con un contrato que ellos llaman indefinido, entre comillas, y que tiene las siguientes características. Primero, si tú contratas a personas que estén desempleadas y que estén cobrando prestaciones para ese contrato, el empresario se beneficia del 50% que le quede a ese trabajador, a ese desempleado que haya contratado, del 50% que le quede por cobrar en las siguientes 12 mensualidades. ¿Con eso qué ha hecho? Primero, beneficiarse, se beneficia fiscalmente. Primero, beneficiarse de dinero que es público, que ha generado el propio trabajador cuando cotizaba a la trabajadora. Y segundo, crear dos clases de parados y de parar, los de primera y los de segunda. Está condenando a los trabajadores que no tienen prestaciones porque ya las han perdido, porque ya las han agotado, a los que han salido de estudiar y no tienen trabajo. En fin, no quiero hablar ya del colectivo de las mujeres, que para que tengáis un dato, hay 400.000 mujeres ahora mismo, en los últimos datos de la EPA, que ya no entran ingresos dentro de sus casas, se han lanzado a la calle a trabajar también, porque lógicamente todavía tenemos la mala costumbre de comer todos los días y de darle comer a nuestros hijos y de pagar las hipotecas y esas cosas antes de que te echen a la calle y te desahucien, ¿no? Y lo que están haciendo es eso, es crear dos clases de parado y de parar. El empresario ahora, a la hora de contratar, ¿qué es lo que va a hacer? Evidentemente lo que va a hacer no es ni más ni menos que procurar buscar un desempleado que esté cobrando prestaciones, porque el otro no le va a interesar a la otra, se va a beneficiar de ese tipo de cosas. Pero además ese contrato que llaman indefinido, lo que quieren hacer no es ni más ni menos que maquillar las cuentas y maquillar los resultados y las estadísticas de los contratos temporales, que son el 94% de este país, 94%. Ellos quieren decir que son contratos indefinidos y lo que están provocando es el fraude. ¿Y por qué os digo esto? Verá, el contrato dice lo siguiente: pueden estar desde los 6 meses mínimo de contrato hasta los 3 años. El primer año se beneficia al empresario con 1.000 euros, el segundo año con 1.100 y el tercero con 1.200. Pero tiene el primer año, el contrato tiene una prueba de un año, o sea, el trabajador está a prueba, el contrato está a prueba durante 365 días. Si a los 364 te quiere echar a la calle, te echa con despido libre, no te cuesta ni un duro. O sea, tú puedes tener un trabajador, que te digo yo, de carretillero, o manipulando a lo mejor en una cinta de cítrico, o donde quiera, y resulta que tiene que tener un año de prueba. Y además, unilateralmente, él es el que decide y dice: yo te echo a la calle porque tú no has superado la prueba, y te echo a los 364 días y meto a otra persona. ¿Y eso es lo peor? Pues no, va más allá. Ese contrato de emprendedores, en teoría, puede estar hasta los 33 años. Hasta los 33 años puedes tener una persona en prueba. ¿Por qué? Porque lo que dice la norma, la reforma laboral, y lo dice en letras chicas para que no encontremos todo eso, no es ni más ni menos que, si tú a los 3 años, en teoría de que el empresario te haya mantenido esos 3 años, estás haciendo dentro de la propia empresa otras funciones, te puedo mantener otros 3 años más. Ojo, con el salario mínimo interprofesional en el mejor de los casos, ¿eh? No vayáis a pensar que estamos hablando que se va a contratar a esos trabajadores con un sueldo con 641 euros en el mejor de los casos. Claro, ¿qué trabajador se va a negar, aunque no esté cambiando las funciones dentro de la empresa, cuando venga el empresario y le diga: mira, que yo te voy a firmar el contrato, te lo tengo que concatenar, pero tú tienes que firmarme que tú estás haciendo otras funciones que no eran las que tú tenías? ¿Quién va a decir que no? Si en la calle no tiene nada, ¿quién va a decir que no? ¿Esto a qué va a llevar? Va a llegar al fraude de que se concatenen contratos de este tipo, que lo que hacen es precarizar el trabajo, y que los derechos consolidados que hemos tenido desde hace mucho tiempo, trabajadores que ya los tienen conseguidos, pues los pierdan. Las empresas van a optar por contratar a trabajadores de este tipo, trabajadores con este tipo de contratos, y van a procurar por todos los medios, con este abanico de posibilidades que le han dado, de poder echar a la gente por causa objetiva de despido, contratar a gente con contratos precarios. El contrato de formación, ¿qué es lo que hacen? Que lo amplían además hasta los 30 años. Antes tenían a los trabajadores contratados desde los 16 hasta los 25 años, y esto lo han ampliado, y el contrato de formación lo tienen ahora desde los 16 hasta los 30 años. O sea, una persona puede estar de formación en práctica hasta los 30 años.
y además cotizando solamente por el 75% el primer año y el resto el 85%. Ahora se inventan otro tipo de contrato, porque esto va más allá, no termina, que se llama contrato parcial. Y este contrato parcial es un contrato de 4 horas, un contrato absolutamente legal, pero ¿cuál es la novedad que muestra este contrato? Que a las personas que se les firme con este contrato temporal pueden echar horas extraordinarias, o sea, legalizan el fraude. Lo único que le pone como condicionante es que no supere la jornada laboral completa. O sea, yo te estoy contratando a ti porque se supone que en mi empresa yo no tengo para darte un contrato a jornada completa y te contrato 4 horas nada más. Y te contrato además con las exenciones fiscales que eso tiene, pero además después te permito que tú eches horas extraordinarias hasta las 8 horas. O sea, estoy legalizando el fraude y permitiéndole a las empresas que legalicen el fraude. En vez de decir, no, esto es un trabajo y son unas horas estructurales y hay que hacer un tipo de contrato a jornada completa, no. Yo lo que hago es que te permito que tú defraudes de esa manera y legalizo ese fraude. Vamos a seguir porque esto no ha acabado. Hay otra cuestión importante, que es el tema de los ERE. Los ERE son los despidos colectivos, cuando se presenta un expediente de regulación de empleo en una empresa, que pueden ser o bien extintivos o bien temporales. Esto ha sido hasta ahora, a pesar de la mala fama que tenga por ahí y demás, esto lo que ha sido es un mecanismo, un instrumento que ha permitido que miles de trabajadores y miles de empresas puedan subsistir, porque era un instrumento para que la empresa no cerrara, tenía ayudas públicas y además los trabajadores tenían derecho a eso porque han cotizado y han trabajado eso, que no es ningún regalo, que hay mucha gente que cuando escucha por ahí a los voceros y a los tertulianos que tenemos por ahí, se creen que los ERE es un regalo que le dan a los trabajadores, ¿eh? Que no, que muchos trabajadores que están en ERE tienen 60, 62, tienen 63 y llevan trabajando 40, 45 años, ¿eh? Y tienen derecho a eso, es una prestación pública y es un instrumento, una transferencia, un trasvase de dinero público, pero porque hay derecho para eso, ¿eh? Hasta que le llegue la edad de jubilación. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Que esto antes, para presentar un ERE, las empresas tenían, digamos que la vigilancia y la tutela de la autoridad laboral, la autoridad judicial. Y esto ha terminado. Ahora la empresa, sin tener que notificarlo antes a la autoridad laboral, simplemente presenta el ERE, a los representantes sindicales se lo comunica, le dice, vamos a presentar un ERE. Y aquí para Dios pues gloria, ¿eh? No hay ningún tipo de negociación. Antes había que negociarlo con la representación sindical. Y eso ha terminado. Yo presento ahora mismo el ERE y eso es lo que hay. Y además, si no llego a acuerdo ninguno, sacamos una figura que además es de los tiempos del franquismo, que es el laudo arbitral. Se pone a una persona ahí, que es la que decide, un juez, y lo que diga el juez es lo que se hace. No le da opción al trabajador en ese momento, a la representación sindical, a poder llegar a negociar. No le da opción ninguna. Eso es lo que hace ahora mismo. Y además introduce otra cosa nueva, que es el tema de los ERE en la administración pública. Cuando yo decía antes que entre los 3 pilares que se fundamentaba la reforma laboral, uno de ellos era trasvasar servicios públicos a lo privado, lo decía por una cuestión muy sencilla. Los mercados, los bancos, esta gente que yo ya he escuchado a algún economista, a Juan Torres, decir por ahí que no nos duele en decir que son unos chorizos, ¿eh? Que es que son unos chorizos, ¿no? Yo lo digo abiertamente donde quiera que voy. Son unos chorizos. Son unos chorizos porque le estamos prestando el dinero desde el Banco Central Europeo, que el dinero es nuestro, ¿eh? De lo que todos pagamos y de lo que todos cotizamos, ¿eh? Al 1%, y lo que hacen es comprar deuda pública después, precisamente para arruinar a países como Grecia, como Portugal y como España, como no andemos listos, ¿eh? Lo que quieren esta gente no es ni más ni menos que meterle mano a las bolsas de dinero público, y donde está lo gordo, donde en la sanidad, en la educación, en las pensiones, ahí hay cientos de miles de millones, y lo que quieren es privatizar eso, ni más ni menos que hace. Lo público es lo que nos hace igual a todos. Cuando nuestros hijos pueden ir a la universidad y cuando nuestros hijos o nosotros nos ponemos enfermos y vamos a un hospital y tengamos o no tengamos dinero, nosotros tenemos derecho a que nos hagan un trasplante, a que nos pongan un marcapaso, a que tengamos la misma atención sanitaria que puede tener que tenga dinero. Y eso se lo quieren cargar. ¿Qué es lo que hacen? Introducen la figura del expediente de regulación de empleo en la plantilla laboral de las administraciones públicas. ¿Y qué es lo que dice? De manera muy civilina, que si hay un desajuste presupuestario, pueden presentar un ERE. Con otra particularidad,
que ahí sí que no hay negociación. Si la Administración presenta ese ERE, los trabajadores van a la calle, aunque sean laborales fijos e indefinidos que se hayan presentado por unas oposiciones respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad igual con funcionarios. Primero, crea un desajuste entre los empleados públicos y luego echa a trabajadores públicos a la calle. Que no se equivoque nadie, ¿eh? Que eso no es ni más ni menos que mermar los servicios públicos. Mermar los servicios que se le dan a los ciudadanos con la intención de que después las administraciones públicas, y ya lo estamos viendo en Valencia, lo estamos viendo en Madrid, lo estamos viendo en Castilla-La Mancha, puedan contratar esos servicios y los deriven a lo privado. Eso es lo que quieren. Ahora mismo en Castilla-La Mancha hay 4 hospitales ya, 4, que los han privatizado. En Madrid ahora mismo se destina más dinero a la educación privada que a la pública. Más dinero a la educación privada que a la pública. Y eso es lo que quieren, meterle mano a esto, de esa manera. Pero además, fijarse lo que hacen. Dicen que si hay un desajuste presupuestario. Yo tengo aquí al alcalde, ¿qué ayuntamiento no tiene un desajuste presupuestario ahora? Todos los ayuntamientos tienen desajuste presupuestario. Estamos en recesión, estamos en crisis. Todos los ayuntamientos tienen desajuste presupuestario ahora mismo. Cualquier ayuntamiento que tenga un problema ahora mismo, si quiere, y en función de lo que... puede echar a trabajadores a la calle, presenta un ERE, y además en este caso es que es extintivo, te quedas en la calle. Así de claro. Claro, esos servicios que lo va a dar después. Van a procurar que los hagan empresas privadas, en aquellos ayuntamientos, evidentemente, del PP. Yo creo que esto es así. Eso es lo que quieren hacer. Eso es lo que quieren hacer con nosotros. Eso es lo que están haciendo. Derivar servicios de lo público, de lo que nos iguala a todos, a lo privado. Esa es la intención. Y además, como tratan a todos los parados de chorizo y a todos los parados de vago y de holgazanes, ya os acordáis lo que dijo el segundo de a bordo de la COE, ¿no? El de Laponia, el famoso elemento este que dijo que había que aceptar una oferta de trabajo aunque fuera mala hasta en Laponia, ¿no? Lo dijo por desconocimiento además, porque no sabe que en Laponia los sueldos que son de 3.000 euros. Seguramente tenía poco conocimiento en aquel momento de lo que estaba diciendo. Claro, si tú me estás ofreciendo a mí... Ahora lo que dice este hombre es que hay que aceptar una oferta de trabajo y ya está escrito también. Si a ti te hacen 3 ofertas de trabajo, aunque no te interesen, aunque sean en precario, aunque vayas a cobrar menos dinero que en el paro, que el subsidio que tú tienes y tu prestación, que la has cotizado tú, que no es ningún regalo, ¿eh? Que el que cobra el paro y el que cobra la prestación es que lo ha cotizado antes. Si tú la rechazas, ya sabes que pierde el desempleo. Pero además, también proponen en la reforma, ya está aprobada, la han aprobado hoy, que se podrán utilizar a trabajadores que estén cobrando prestaciones y trabajadoras para hacer servicios públicos a la comunidad. ¿Con esto qué van a hacer? Porque van a intentar cubrir puestos de trabajo públicos con trabajadores y trabajadoras que estén cobrando el desempleo. Mirad, no hay ni una medida, ni una sola medida en la reforma laboral, podría seguir, ¿eh? Ni una sola medida en la reforma laboral que sea incentivadora del empleo. Ni una. Y no hay ni una, ¿por qué? Porque el empleo crece cuando crece la economía. Y la economía, cuando está al 2,5%, es cuando se crea empleo. Porque con esta misma reforma, con esta misma legislación laboral que hemos tenido con anterioridad, se ha creado empleo en la época de bonanza. Con esta misma que tenemos, aquí tenemos un 25% de paro ahora mismo en Andalucía, pero os puedo decir que en el País Vasco hay un 9%. O sea que, en función de cómo esté la economía en cada comunidad o como esté ahora mismo en cada país, se crea empleo. Luego, ¿dónde está la gran reforma que hay que hacer para crear empleo, como decía el presidente Rajoy? La reforma financiera. La reforma financiera. ¿Nosotros estamos de acuerdo con que hay que contar con los empresarios para sacar para adelante este país? Pues claro que sí. No, hay que contar con los empresarios. Sin empresas que tiren para adelante, que le den trabajo a la gente, no salimos para adelante. Nosotros lo sabemos. Por eso hemos llegado a acuerdos de concertación con la COE y hemos llegado a acuerdos con los empresarios, porque hay que contar con ellos para tirar para adelante. Pero con derecho y con dignidad, ¿eh? No pisándonos el pescuezo, ¿eh? Así no queremos los trabajadores trabajar, ¿eh? Lo mínimo que tenemos es dignidad, ¿eh? Y esto es lo que han hecho es pisárnosla. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Mire, haga usted la reforma financiera que tiene que hacer. La reforma financiera que tiene usted que hacer es decir que aquellos, en vez de darle 500.000 millones de euros, como se ha hecho ahora desde la Unión Europea a los bancos, al 1%, que por cierto, 800 bancos, creo, 400 bancos españoles han pedido dinero de esos 500.000 millones de euros, al 1%. En vez de hacerlo así, ¿por qué no obligamos a los bancos a que dentro de sus activos tengan un porcentaje mínimo,
obligado para aquellas pequeñas y medianas empresas y aquellos trabajadores que sean emprendedores, darle créditos a bajo interés para que puedan tirar para adelante y creen puestos de trabajo. Claro que sí, esa es la reforma que hace falta. Yo tengo dos maneras en mi casa de salir del déficit. Una es recortando y otra es aumentando los ingresos. Aquí, ¿qué está pasando? Que se están montando en esta idea neoliberalista del recorte, porque no se nos puede olvidar que esto es una idea de derecha, esto es una cuestión de filosofía. Y el 98% de los ciudadanos europeos ahora mismo están gobernados por la derecha. Son partidos conservadores y en algunos casos ultraconservadores. Y esto es una cuestión de filosofía. Y yo, solo me queda que decir una cosa, aquí hay que pelear, ¿eh? Nosotros tenemos que parar esto como sea, ¿eh? El PP ahora mismo aquí está muy subido, ¿eh? Pero muy subido, ¿eh? Están muy subidos que nos están pisando permanentemente, ¿eh? Y yo lo digo desde un medio, desde Sevilla, este PP de aquí es el que dice que los niños andaluces estaban dando clases en el suelo, ¿eh? Y mira qué casualidad que donde los hemos visto manifestándose porque no tenían calefacción y estaban con la manta era en Valencia, que era una comunidad del Partido Popular, en un colegio privado además. Este es este PP, ¿eh? Este PP que el ministro Ignacio Ver, que por cierto era tertuliano de la Cadena 6, parecía muy moderado, y le ha pasado como a este muchacho, como a Gallardón, ¿eh? Que están sacando la patita y vaya tela con los moderados, ¿eh? Este es el mismo que ha dicho hoy civilinamente, de una manera muy civilina en el Parlamento, que los niños andaluces y los ciudadanos andaluces somos los que en cuestión de educación estamos peor valorados, ¿eh? Este es el mismo PP, ¿eh? Estos del PP son los mismos que están diciendo que aquí somos unos holgazanes, que el dinero del PP nos lo gastamos en la taberna, ¿eh? Son los mismos, ¿eh? Con ellos es con los que han sacado adelante esta reforma laboral hoy en el Parlamento, ¿eh? Con este señor que después además se queda en un hotel de lujo allí en Madrid cuando tiene que quedarse allí para el Parlamento, ¿eh? O sea que estos son estos mismos, no nos podemos olvidar de eso, ¿eh? No podemos olvidarnos que estos son los que están cargando ahora mismo contra Andalucía, intentando enmierdar todo esto, intentando hacer ver que todo lo que hay en Andalucía es pura corrupción. Y nosotros desde el sindicato decimos que donde haya habido ilegalidades, irregularidades, que caiga todo el peso de la ley, y que tenga que pagar las consecuencias, que lo pague. Yo quiero recordar una cosa porque creo que es justo hacerlo. Ahora mismo, en los casos de los ERE, que muchos piensan que nosotros queremos obviarlo y demás, en los casos de los ERE, la Junta de Andalucía está ahora mismo como parte acusadora y fue la que denunció todo esto. Y esto no ha pasado con el Gürtel, ¿eh? Con el Gürtel no pasó eso, ¿eh? Todo el mundo estaba escondido, ¿eh? En este país han pasado cosas que yo creo que son vergonzosas, ¿no? Una de ellas es lo que ha pasado con el juez Garzón, que es otro impas en todo esto. Y, en fin, yo creo que esto hay que pararlo como sea, ¿eh? Nosotros, yo digo lo mismo que el alcalde, desde los sindicatos, evidentemente, sabéis que nunca pedimos el voto para un partido político en concreto, pero sí que pedimos el voto para los partidos progresistas, para los partidos que defienden los derechos de los trabajadores, y yo creo que los trabajadores, las trabajadoras y los ciudadanos tenemos que frenar esto como sea. Nosotros tenemos que conseguir que el 25 de marzo el Partido Popular no gane en Andalucía, ¿eh? Tenemos que intentarlo como sea, porque si lo conseguimos, compañeros, eso va a frenar y va a hacer que se lo piensen al PP todo lo que tiene ahora mismo en cartera, ¿eh? Porque los presupuestos no los ha presentado todavía porque está pendiente de las elecciones en Asturias y de las elecciones autonómicas aquí en Andalucía. Pero nos van a dar la del tigre, ¿eh? Nos van a dar la del tigre. El ministro de Guindo y el ministro Montoro ya han dicho que hay que bajar en servicios públicos, en servicios a la ciudadanía, un 11,5% del PIB. Eso es un montón, ¿eh? Eso va a significar dejarlo paralizado todo, ¿eh? Y una cosa que no quiero que se me olvide, el tema del PER, que es tan importante en Andalucía, ¿no? El PER, no voy a explicar yo ahora mismo lo que es el PER. El PER ha significado lo que es la fijación de la población en los pueblos, lo que es la vertebración de la propia Andalucía por su idiosincrasia, y ha significado muchísimo para los trabajadores y las trabajadoras de esta comunidad. Y todavía, a día de hoy, ni está ni se le espera, ¿eh? Los 177 millones que tiene que liberar el gobierno central, el gobierno del PP, del PE, ni se ha hablado de eso, ¿eh? Todavía eso no se ha hablado nada. Yo me imagino que además los alcaldes estarán preocupadísimos con todo esto, porque eso hace que se subsista en muchos pueblos, eso es lo que hace que la gente pueda tirar para adelante.
ese dinero que después dice este señor de Cataluña que nos gastamos en la taberna. Y yo ya lo único que me queda, además de agradecer que me deis la oportunidad de explicar la reforma laboral aquí en este medio y darte las gracias, alcalde, es recordaros que el día 11, el próximo domingo, el día 11 de diciembre, hay una manifestación importantísima en Sevilla, va a ser el acto central en toda Andalucía, que parte a las 12 de la mañana desde la Puerta de Carmona y termina en el Parque de María Luisa, que estarán nuestros líderes regionales, Manolo Pastrana, Francisco Carbonero, y que al igual que pasó el día 19 de diciembre, igual que pasó el día 19 de febrero y el día 29 de febrero, que fueron dos manifestaciones multitudinarias, pacíficas, tranquilas y multitudinarias, donde la gente del pueblo pidió que no quiere esto, que esto que está pasando, que este engaño no lo quiere, tiene que pasar también el día 11. Tiene que acudir la gente de manera masiva, tenemos que llenar aquello. Y yo quiero decir además que oficiosamente, porque oficialmente no va a ser hasta mañana, pero ya como hay mucha gente que está pendiente de que anunciemos esto, lo quiero anunciar aquí, oficiosamente mañana será oficial cuando se reúnan el Comité Confederal de UGT y se reúna el Consejo Nacional de Comisiones Obreras, hay una huelga general el día 29 de marzo. Habrá una huelga general. Y nosotros ya, donde quiera que vayamos y donde quiera que vayamos a aplicar la reforma laboral, en contra de la reforma laboral, vamos a ir diciendo ya que hay que ir a esa huelga, que hay que apoyarla, que sé que hay ahora mismo miedo instalado entre los trabajadores y las trabajadoras, miedo lógico, porque la situación de crisis es gravísima y somos siempre la parte más endeble, la que más lo sufre, pero que tenemos que vencer ese miedo y que hay que pelear, porque ahora están las cosas mal, pero hay compañeros y compañeras aquí que tienen más edad, que saben que hemos tenido que trabajar en peores condiciones que ahora. De los 100 y pico años de historia que tiene el sindicalismo, que tiene la UGT, 3/4 partes ha sido en la clandestinidad. Y por muy mal que estén las cosas, hay que levantarse, hay que levantar la cabeza y hay que pelear. Hay que salir a la calle. Yo no quiero acostarme mañana, yo tengo 50 años ahora, y no quiero acostarme mañana y levantarme dentro de 10 o 15 años con la cosa de que yo, que tenía la oportunidad de haber peleado por mis hijos para dejarle un futuro mejor, no lo hice cuando pude. Y yo le pido a todo el mundo, a toda la ciudadanía, que haga lo mismo, que intente pelear por dejarle un futuro mejor a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, para que mañana no nos arrepintamos de no haber luchado como teníamos que luchar ahora, que es cuando toca. Y nada más, muchas gracias, compañeros. Una cuestión y aparte, para sumar a lo que ha dicho, porque nos afecta a las instituciones públicas, por supuesto desde la agrupación, a aprovechar de decirlo a todos y tanto a la televisión, que vamos a salir de aquí desde la Casa del Pueblo a partir de las 10:30 de la mañana para estar en Sevilla el domingo, obviamente va a haber representación de la Casa del Pueblo, pero hablaba el compañero de los ERE que se pueden montar las instituciones públicas y sobre todo los ayuntamientos. Y hay un dato que no afecta a la reforma laboral, pero sí nos afecta a los ayuntamientos, que es el último decreto que ha aprobado el Gobierno. Y un decreto tan sencillo como que se resume que los ayuntamientos están intervenidos por el Estado. Es decir, el ayuntamiento, ahora mismo, el alcalde no tiene poder ninguno con ese decreto. Es decir, el Gobierno saca un decreto en el que le dice al interventor del ayuntamiento que tiene que sacar toda la factura que tiene ahora mismo sin pagar. Esa factura se la tiene que mandar al Gobierno. Ese interventor, sin tener que consultar ni con el concejal de Hacienda, ni con el alcalde, ni con nadie, tiene que hacer un plan de viabilidad. Es decir, el plan de viabilidad es decir, al ayuntamiento entran 10, tenéis que gastar 10. Todo lo que sea, gastar más de 10, estás cometiendo un delito. Y cuando comete un delito, viene la jueza Laya y te imputa, como estamos viendo en estos días. Entonces, lo que nos dice la interventora, en este caso el ayuntamiento y en el 100% de los ayuntamientos, es que ahora mismo sobra el 20% de la plantilla. Es decir, ahora mismo el Ayuntamiento del Coroní tiene que hacer un recorte de 400.000 euros en gasto de plantilla. 1 euro que yo me pase en pagar más, estoy cometiendo una ilegalidad. 1 euro que yo me pase de pagar más de ese dinero que ella dice, y como funcionario que es, dice que tenemos que gastar, ahora mismo yo estoy cometiendo una ilegalidad. Y aparte me pone la reforma laboral delante, como institución, en la que yo mañana presento un ERE con 20 personas y esas 20 personas lleven 1 año, lleven 2, lleven 3 o lleven 30, van a la calle sin un duro. Sin un duro. Y sin posibilidad de negociar nada. Y sin posibilidades de negociar nada. Es decir, yo mañana como empresa, yo me pongo ahora como empresa, soy alcalde,
y presento un ERE en el ayuntamiento, porque la interventora, en este caso, porque es interventor, fuera interventor, sería interventor, tiene un mandato por parte del gobierno de que ahora mismo ella, en este caso es ella, es la alcaldesa y ella es la que tiene que fijar qué se gasta y qué no se gasta. Ella tiene que obligarme a mí a convocar un pleno en el cual yo tengo que aprobar ese plan de viabilidad que hace ella sin consultar con nadie. Y eso, yo creo que eso es fuerte. Estamos hablando de que el Ayuntamiento de Coronil le sobran, según los números, 20 trabajadores, pero suma todo lo que sobra. De ahí esa cifra que dice Rajoy, y yo creo que se queda corto, de que van a subir 600.000 parados. Claro, es que vamos a tener que echar a 1 millón de funcionarios, meterse ayuntamientos, meterse comunidades autónomas, que tienen que pasar. A ver cómo se explica que Castilla-La Mancha va a pasar de un 7 y pico % de déficit a un 1,5%. ¿Cómo lo va a pasar? Cerrando hospitales, privatizando colegios, y eso es lo que aquí quiere hacer el señor Arena cuando llegue, porque ahora mismo nosotros en Andalucía estamos aguantando porque la sanidad y la educación depende de la Junta, ¿eh? Ahí no nos van a obligar desde el Estado a recortar mientras que aquí gobierne el PSOE, pero cuando gobierne Arena va a hacer lo mismo que están haciendo todos, menear rabito. Ahora mismo el otro día en el Consejo de Ente Territorial que se reúne, Andalucía fue el único voto discrepante. Dice, bueno, ¿cómo nos vamos a quedar nosotros con un 1 y pico de déficit cuando al Estado le pedían el 4,5 y no ha sido capaz, se va a tener que ir al 5,8? ¿Cómo nos piden las comunidades autónomas? Claro, está estudiado. ¿De dónde van a recortar las comunidades autónomas? Sanidad, educación, que es el 60% del presupuesto. ¿De dónde van a recortar los ayuntamientos? De personal. Entonces, hasta ahora había ayuntamientos, sobre todo los que han llegado al PP en los últimos mayo, que han estado echando gente, pero hemos habido ayuntamientos en los que hemos estado continuamente hablando con los trabajadores de que no hemos echado a nadie y estamos aguantando. Pero es que a mí ahora mismo el gobierno me obliga a echar a gente, porque si no estoy cometiendo una ilegalidad. El gobierno me está obligando a echar al 20% de la plantilla de ayuntamiento. ¿Qué le hemos planteado? Oye, pues antes de echar a nadie, como a mí, la interventora en este caso, que es la que tiene que hacer el informe, me está diciendo que tengo que recortar el 20%, no me dice cómo, pues vamos a negociar una bajada de horas de trabajo con sueldo, algo. Lo importante es no echar a nadie del ayuntamiento. Pero lo importante es que todos los ayuntamientos que hemos creído que lo importante era mantener el trabajo, y si no se puede pagar seguridad social, no se paga, porque lo importante es el salario del trabajador que se lleva todos los días a su casa, y si el mes que no hemos podido pagar, pues no lo hemos pagado. Lo que hemos decidido en ese momento, decir, la prioridad es los trabajadores, la ley la cambia automáticamente. Ahora mismo, la prioridad de un ayuntamiento es pagarle al banco. Por ley, ¿eh? Por ley. Antes era al trabajador, ahora hay que pagarle al banco. Y lo que sobre, le pagas al trabajador. Eso es lo que nos plantea el gobierno ahora, y es muy serio, ¿eh? Porque a lo mejor afecta a 80 trabajadores del ayuntamiento. Pero esto en España, pues yo me atrevo a decir que es más de 1 millón de personas. El otro día la cifra que daba Rubalcaba no se la había inventado porque se había levantado Rubalcaba y dicho, va a subir 1 millón de personas. No, es que esto va a hacer que se despida de toda la administración un montón de gente. Y entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Pues que demos de malo los ayuntamientos. Ahora nos echan a pelear con los proveedores. Oye, si nosotros no se paga un proveedor, no es porque no queramos, es porque estamos priorizando en pagar las nóminas. Pero es que ahora me dicen que le tengo que pagar antes a los bancos que a los trabajadores. Y hasta le dicen a los ayuntamientos cómo. Exacto. Son las facturas más antiguas. Eso. Y si hace una quita, mejor. Sin dejarte autonomía ni capacidad para decidir. ¿Quién gana en todo esto? Fijaos, hoy decía Villalobos, y es importante que nada más, porque los créditos que nos van a dar a los bancos, a los ayuntamientos para pagar facturas, estamos hablando de 10 años más 2 de carencia. 2 de carencia significa que pagas intereses nada más. Nada más en esos 2 años de carencia ganan los bancos 3.000 millones. Y si sumamos los 10 años ganan 15.000 millones en intereses nada más los bancos, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Esto no es una ayuda al proveedor. Esto es una ayuda a los bancos para que están prestando dinero al 1% y ellos lo están prestando al 5% al ayuntamiento. ¿Y quién va a ser capaz, qué empresa va a ser capaz de hacer quita? La imprenta de ahí que nos vende folio y nos debe 200 euros, ese no puede hacer una quita, le va a perder dinero. La quita la va a hacer Dragado, la quita la va a hacer Martín Casillas, que deben a un ayuntamiento 500.000 euros y se pueden permitir quitar 20. Esos son los que van a cobrar. ¿Quién gana aquí? Los bancos por los intereses y las grandes empresas que le habrán dicho, Rajoy, que a mí los ayuntamientos y las comunidades me deben un montón de dinero, que yo soy Dragado, invéntate algo para cobrar. ¿Cómo es? Estamos financiando a las grandes empresas a través de los bancos, para que ellos ganen dinero con el respaldo de la PIE. La PIE es el dinero que le da los estados, el Estado a los ayuntamientos. La PIE es el dinero que está. Es decir, ayuntamiento que no pague, banco que no reciba lo que tiene que recibir el ayuntamiento, nos lo quita a nosotros la PIE. ¿Quién paga todo esto? El trabajador. Que nos obligan, que nos están diciendo por ley, que lo tenemos que echar.
Y es bueno e importante decirlo. Yo ya se lo he explicado a ellos, hemos tenido 2 reuniones, pero que el Estado nos ha intervenido, todos los ayuntamientos, ya no somos nadie los alcaldes y nadie los políticos. Aquí el interventor que hace la lista, el que convoca los plenos y el que le informa al gobierno si nosotros estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal. Y si lo hacemos mal, vamos nosotros que estamos aquí a la cárcel, y si lo hacemos bien es que tenemos que echar a la gente. Entonces nos están obligando a echar a los trabajadores y eso es importante que lo digamos también. Así que a luchar que cuando no mantengamos esta isla de Andalucía no va a haber comparación, ¿eh? Que la clave es comparación. El día 11 todo el mundo. Y el día 11 todo el mundo a la manifestación. Venga, pues muchas gracias. Gracias.